Hola a todos, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Decidme en los comentarios, ¿qué hora es ahora mismo donde vivís? La mañana parecía tranquila en la vieja casa donde tu tío trabajaba en el jardín limpiando la entrada y preparando la tierra para plantar nuevas verduras. No imaginaba que aquel día que empezaba con tanta calma, estaba a punto de sacudirse por completo. A varios kilómetros de allí en el mercado Uri, vendía mandarinas recién cosechadas sin sospechar que un problema mayor lo esperaba, porque justo después de marcharse del mercado, se vería envuelto en una fuerte discusión en la empresa, un malentendido inesperado que pondría en riesgo relaciones que él creía firmes. Y cuando finalmente regresara a la pequeña casa, nada sería igual. Un nuevo día comenzaba aparentemente normal, pero lleno de giros que nadie podía prever. La mañana había empezado con una suavidad casi ritual en la vieja casa donde vivía tu tío. Como cada día salió al jardín temprano cuando el aire todavía era fresco, y el sol apenas rozaba las copas de los árboles. Llevaba una cesta pequeña y un rastrillo y se dispuso a limpiar el trozo de terreno frente a la entrada. Los montones de hierba seca acumulados durante toda la semana serían quemados para hacer ceniza. Un abono natural que siempre dejaba la tierra más suelta y fértil. Mientras juntaba las hojas y ramas, ya estaba imaginando los surcos nuevos donde plantaría verduras frescas. La idea de ampliar el huerto la entusiasmaba. Y Uri, al escuchar sus planes la tarde anterior, le había prometido ayudar. Su plan para esa mañana era pasar por la granja familiar, cosechar las mandarinas más maduras, y de paso comprar unos plantones de verduras para que tu tío pudiera empezar a sembrar cuanto antes. A varios kilómetros de allí, Uri estaba ya entre los árboles cargados de frutos, recogiendo una a una las mandarinas que brillaban como pequeños soles. El aroma cítrico llenaba el aire y se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Mientras trabajaba, hablaba a la cámara como solía hacer para quienes seguían su contenido, explicando las propiedades nutritivas de la fruta, la vitamina C, su frescura natural, el sabor dulce perfecto para combatir el cansancio. Era una mezcla de rutina y pasión. Uri conocía cada árbol desde que era niño. Cuando por fin llenó una gran cesta de mimbre, la cargó a la espalda con habilidad y se preparó para bajar al mercado del pueblo. El camino era tranquilo, atravesado por senderos que serpenteaban entre campos y casas dispersas. El sol comenzaba a elevarse, iluminando las mandarinas y dándoles un tono aún más apetecible. El mercado de la plaza ya estaba animado cuando llegó. Puestos de verduras, flores y artesanías llenaban el espacio con colores vivos. Uri colocó su mercancía en una mesa sencilla, y no pasó ni un minuto antes de que los primeros compradores se acercaran. La calidad se notaba a primera vista. Mandarinas grandes, jugosas, con la piel lisa y un aroma irresistible. Varias mujeres mayores se llevaron bolsas llenas para preparar mermeladas caseras. Un grupo de niños insistió en probar una y terminó marchándose con sonrisas pegajosas y manos llenas de zumo. Incluso algunos comerciantes de otros puestos se acercaron para comprar al por mayor. En poco tiempo, la cesta se había vaciado casi por completo. Uri conocía bien ese sentimiento, la satisfacción de ver que el esfuerzo de días, semanas y meses finalmente se traducía en el reconocimiento de quienes valoraban realmente la comida fresca del campo. Como siempre, se guardó algunas mandarinas, aparte un lote para su madre, que adoraba tomarlas con té caliente al caer la tarde, y otro para tu tío,
que las usaba para hacer postres sencillos o simplemente las comía después del trabajo en el jardín. Mientras tanto, en la vieja casa, Tutieu seguía avanzando con sus tareas. Había terminado de limpiar la zona y ahora amontonaba la hierba seca en un rincón donde pronto encendería un pequeño fuego controlado para convertirla en ceniza. Cada gesto lo hacía con calma, con esa concentración tranquila que solo da la vida en el campo. El canto de los pájaros acompañaba sus movimientos, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el camino preguntándose si Uri ya habría llegado al mercado. Cuando el sol estuvo más alto, el jardín ya parecía otro limpio despejado listo para recibir nuevas semillas. Tutieu se detuvo un momento para imaginar cómo crecerían allí las futuras plantas, marcando en su mente dónde pondría cada tipo de verdura. La simple idea la llenaba de ilusión. En ese mismo instante, Uri terminaba de recoger sus cosas tras un día exitoso en el mercado. Se despidió de la gente con la amabilidad de siempre y ajustó la cesta donde guardaba las mandarinas reservadas. Mientras caminaba de regreso a casa, pensaba en la cara que pondría Tutieu cuando viera los plantones que había conseguido para ella. Sabía que ese pequeño detalle la haría feliz. Ambos, sin saberlo, estaban sincronizados en un mismo pensamiento: el deseo de seguir construyendo poco a poco esa vida tranquila y compartida que estaban empezando a crear entre los dos. Y mientras el sol seguía ascendiendo la mañana, avanzaba envuelta en una sensación de promesa. Un día cualquiera en apariencia, pero lleno de esos momentos sencillos que dan sentido a todo. Después de terminar la venta en el mercado, Uri no regresó directamente a casa como solía hacer. Llevaba la cesta con las mandarinas reservadas para su madre y para Tutieu, pero antes debía pasar por la empresa familiar. Había asuntos pendientes y aunque esperaba que el ambiente estuviera tranquilo, en cuanto entró por la puerta, se dio cuenta de que ocurría exactamente lo contrario. La tensión en la sala era tan densa que casi podía tocarse. Su madre estaba de pie frente al escritorio visiblemente alterada, mientras el señor Tuan, con gesto serio pero contenido, intentaba explicar algo entre interrupciones. Lo que debía haber sido una conversación normal, se había transformado en una discusión acalorada. «Ese proyecto era mío», exclamó la madre de Uri. Llevaba semanas negociando, preparando documentos, cuidando cada detalle. Y ahora resulta que la firma aparece bajo el nombre de tu empresa. El señor Tuan respiró hondo manteniendo la calma pese al alboroto. «No he firmado ese acuerdo», respondió con firmeza. «Mi asistente lo hizo por error. Yo no tenía intención de arrebatárselo a nadie». Pero las palabras no parecían suficientes. El malentendido estaba tan cargado de emociones que ninguna frase parecía capaz de aclararlo del todo. Uri observó la escena sin intervenir, todavía intentando comprender el origen del conflicto. Había oído vagamente sobre el proyecto Hunting, un contrato importante que su madre llevaba tiempo gestionando, pero no imaginaba que un simple error administrativo pudiera provocar semejante caos. Justo en ese momento la puerta volvió a abrirse y entró Viet, el asistente de confianza del señor Tuan. Venía apresurado como si ya supiera lo que se estaba discutiendo. Su rostro reflejaba preocupación pero también decisión. «Lo siento, llego tarde», dijo inclinándose levemente. «El responsable del error he sido yo». Todos se volvieron hacia él. Viet explicó que mientras revisaba los documentos, firmó el contrato creyendo que estaba autorizado a hacerlo,
sin saber que existía un acuerdo previo con la madre de Uri. No hubo mala intención, solo un malentendido y una cadena de decisiones apresuradas que llevaron a esa situación. El ambiente empezó a cambiar. La indignación inicial comenzó a transformarse en confusión y luego en alivio. Era evidente que el señor Tuan no había actuado con mala fe. Había sido víctima del mismo error que la madre de Uri. Lamento mucho lo ocurrido, añadió Viet. Si lo desean, asumiré toda la responsabilidad. El señor Tuan negó con la cabeza, visiblemente molesto, pero no con Viet, sino con toda la situación. No. La responsabilidad final es mía, dijo con solemnidad. Y para reparar este incidente me comprometo a encontrar un proyecto mejor en un plazo máximo de 3 días. Algo que realmente compense la oportunidad perdida. La madre de Uri se quedó en silencio, sorprendida por la seriedad de la propuesta. Era un gesto de respeto, casi de honor profesional, que no todos estarían dispuestos a hacer. Uri, viendo que la atmósfera todavía estaba cargada, decidió intervenir de la manera más simple y humana posible. Abrió la cesta que llevaba consigo y colocó sobre la mesa varias mandarinas brillantes recién cosechadas esa misma mañana. «Por favor», dijo con una sonrisa cálida, «comed un poco. Hoy ha sido un día largo para todos. Puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante, pero tuvo un efecto inmediato. Las tensiones comenzaron a desvanecerse. Comer juntos siempre había sido parte de su cultura, un acto sencillo que abría espacio a la conversación honesta. Las risas tímidas empezaron a reemplazar los reproches, y poco a poco la sala recuperó la tranquilidad. La madre de Uri tomó una mandarina, la peló con movimientos lentos y finalmente dijo: «Quizá me dejé llevar. Ha sido una semana complicada». El señor Tuan asintió con comprensión, y yo debería haber revisado mejor el trabajo de mi equipo. Aprendamos de esto. Si Viet, todavía algo avergonzado, inclinó la cabeza en señal de respeto. Las cosas no quedaron completamente resueltas, pero el conflicto había disminuido. La comprensión reemplazaba a la sospecha, y la conversación volvía a fluir con madurez. Uri observó la escena desde un rincón con la sensación de que había hecho lo correcto al aparecer en el momento adecuado. A veces pensó, los grandes problemas se suavizan con gestos sencillos y un poco de humanidad. Cuando todo quedó tranquilo, recogió la cesta y se preparó para volver a casa. No sabía que el resto del día todavía le tenía preparadas más sorpresas, pero por ahora solo deseaba respirar el aire fresco del camino y regresar a la paz que lo esperaba en la pequeña casa donde vivía Tutieu. Cuando por fin terminó el ajetreo en la empresa y todo quedó aclarado, Uri sintió cómo el cansancio se le acumulaba en los hombros. Sin embargo, mientras regresaba por el camino rural hacia la vieja casa donde vivía, Tutieu notó que la tensión comenzaba a disiparse. Aquel lugar, con su tranquilidad y su olor a tierra húmeda, siempre había sido para él un refugio después de los días complicados. Al llegar encontró la puerta entreabierta y el aroma dulce de plátano maduro flotando en el aire. Tutieu estaba en la cocina rodeada de cuencos y hojas de banano, preparando 2 tipos de pastel, con los plátanos que habían madurado más rápido de lo esperado. Se movía con esa mezcla de concentración y suavidad que la caracterizaba, y al ver a Uri aparecer en el umbral, su rostro se iluminó. «Por fin has vuelto», exclamó. «Justo estoy terminando los pasteles». Uri sonrió y levantó la mochila que llevaba colgada al hombro. «Y yo te he traído esto», dijo mientras sacaba varios plantones frescos de su jao y repollo.
Dijiste que querías ampliar el huerto, ¿no? Los ojos de Tutieu brillaron de alegría. Le encantaba plantar, cuidar y ver crecer todo lo que sembraba. Para ella, cada nueva planta era como una pequeña promesa de futuro. Sin perder tiempo, ambos salieron al jardín delantero. El sol de la tarde calentaba la tierra y el aire olía a césped recién cortado. Uri cavó con la azada mientras Tutieu colocaba delicadamente cada planta en su sitio, cubriendo las raíces con tierra y presionándola con las palmas para que quedaran bien firmes. Trabajaban sin prisa, comentando de vez en cuando pequeños detalles del día, pero dejando que el silencio, ese silencio cómodo que nace entre dos personas que se entienden, llenara los espacios intermedios. Cuando terminaron de plantar el último repollo, Tutieu señaló un cesto donde había recogido varias cáscaras de mandarina que Uri había traído del mercado. Las había puesto a secar bajo el sol. Ahora que están bien secas, podemos quemarlas para ahuyentar a los mosquitos, explicó. Uri asintió. Juntaron las cáscaras en un pequeño cuenco de barro y las encendieron. En cuestión de segundos, el aire se impregnó de un aroma cítrico intenso, cálido y purificador. El humo subía en espirales suaves que parecían envolver la casa con una fragancia fresca casi medicinal. Esto me recuerda a mi infancia, comentó Uri. Mi madre siempre quemaba cáscaras así los días de verano. A mí también, respondió Tutieu. Es un olor que da paz. Con el jardín en orden y el aroma de mandarina en el ambiente, regresaron a la cocina. Los pasteles de plátano ya estaban listos. Uno era suave y dulce, envuelto en hojas verdes que conservaban la humedad. El otro, más crujiente, tenía una capa dorada por fuera y un interior cremoso. Tutieu los colocó sobre la mesa junto a unos gajos de mandarina fresca que Uri había reservado para ella. «Ven, pruébalos», dijo con una sonrisa tímida. Uri tomó un bocado del primer pastel, cerró los ojos y asintió con satisfacción. «Están increíbles. Sabes que siempre digo la verdad, cocinas como nadie». Tutieu se rió divertida por el entusiasmo sincero de Uri. Comieron lentamente, disfrutando de cada sabor, conversando sobre pequeñas cosas, las plantas que crecerían pronto, los planes para renovar una parte del jardín, las anécdotas del mercado y los malentendidos que Uri había vivido ese día en la empresa. Mientras hablaban, la luz del atardecer entraba por la ventana y dibujaba sombras cálidas sobre la mesa de madera. El ambiente era simple, casi humilde, pero había una belleza profunda en aquella escena. Dos personas compartiendo comida casera. Después de un día lleno de responsabilidades, encontrando en lo cotidiano un refugio lleno de paz. Cuando terminaron, Uri se apoyó en el respaldo de la silla, mirando el huerto que habían sembrado juntos. «Hoy ha sido un día largo», dijo, «pero terminarlo así lo compensa todo». Tutieu asintió despacio. «La felicidad a veces está en estos momentos pequeños», susurró. Y tenía razón. Esa tarde, entre cáscaras de mandarina quemadas, pasteles de plátano recién hechos y el huerto recién plantado, ambos sintieron que la vida podía ser sencilla y aún así profundamente plena. Un día más terminaba, pero con él nacían nuevas semillas tanto en el jardín como entre ellos.